¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Silvana Ríos, ICP, soy equipo de ICP de Córdoba, aquí en LATAM. Es un verdadero placer darles la bienvenida a este nuevo webinar gratuito organizado junto a RemeVet, una de las revistas más reconocidas del ámbito veterinario, como ya sabrán. Queremos agradecer especialmente la presencia de todos ustedes, los colegas, que acompañan en distintos puntos de América Latina. Y destacar que hoy también contamos con un invitado muy especial de primer nivel, que es el doctor Pablo Otero, docente de nuestra diplomatura en anestesiología en ICP Córdoba, que nos ofrecerá una clase magistral. Para comenzar, el doctor Pablo Otero es médico veterinario egresado de la Universidad de Buenos Aires, docente también que obtuvo un doctorado en calificación muy sobresalientes, es especialista en anestesiología y angiología y posee además una especialización en docencia universitaria orientada a las ciencias veterinarias y biológicas. Ha realizado formación internacional en Italia, en la Universidad de Pisa, y en Brasil, que es en la Universidad de Jaguariúna, ambas centradas en anestesia y terapia del dolor. También es investigador categorizado por el Ministerio de Educación en Argentina, autor de distintos libros, de 4 libros, sobre el dolor de pequeños animales y ha publicado numerosos artículos científicos. Actualmente se desempeña como profesor regular adjunto del área de anestesiología y angiología en la Facultad de Ciencias Veterinarias en la Universidad de Buenos Aires. Y para dar comienzo a la charla, queremos comentarles que a fines de noviembre junto al doctor Pablo Otero, al doctor Gustavo Tártara, al doctor Matías Escloco, al doctor Juan Pablo Rey Muñategui y muchos más referentes de la medicina veterinaria, estaremos brindando un simposio gratuito del 24 al 27 de noviembre, organizado junto a Remevet y a Network Education. Allí presentaremos novedades y una nueva alianza para la comunidad veterinaria y sin duda traerá muchas sorpresas. Muchas gracias por acompañarnos y los invitamos ahora a disfrutar de esta excelente disertación del doctor Pablo Otero. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos y a todas. Es un placer, como siempre, para mí encontrar estos espacios en donde uno puede debatir un poco sobre los aspectos relevantes de la disciplina. Vamos a compartir la pantalla. Muy bien. Eso es. A ver, ahí estamos. Bueno. Y un poco la idea es tratar de platicar un poco sobre los aspectos críticos que definen la disciplina en términos de el diseño del protocolo anestésico, que como ustedes saben, tiene diferentes aristas o aspectos. Tal vez el punto más discutido del protocolo anestésico es la combinación de fármacos que se emplean para ejecutar el protocolo. Pero vamos a tratar de desafiar ese concepto para poder ir un poco más allá y entender cuál es el verdadero espíritu de la anestesia. Porque, obviamente, si nosotros consideramos a la anestesia como el acto de administrar drogas con propiedades anestésicas, la maniobra se agota en la elección del fármaco y la administración. Y la verdad es que una anestesia es mucho más que tan solo inyectar una droga con propiedades anestésicas. Es decir, es comprender incluso de antemano cómo esa elección va a repercutir sobre este individuo en particular al que le toca recibir esas drogas y cómo ese organismo responde a nuestra
propuesta terapéutica. Pero también vamos a ver que en general eh, el resultado del procedimiento o el resultado de nuestra elección dependerá de cuáles son los elementos que consideramos o tenemos en cuenta para tomar esa decisión. Entonces, me gustaba tratar de focalizar en este rato que tenemos aquellos aspectos críticos fundamentales que tienden a disminuir los índices que empleamos para evaluar la anestesia, que son básicamente los índices de morbi y mortalidad. Ustedes saben que la anestesia es un evento que se encuentra muy altamente asociado al evento muerte. En sus inicios, la disciplina era extremadamente riesgosa, al punto de que se morían más individuos sometidos a la anestesia de los que sobrevivían al combo anestesia, procedimiento quirúrgico o intervencionista. En la medicina humana, los índices de mortalidad en el perioperatorio han experimentado una disminución sin ningún precedente en la historia universal de la medicina. No hay ninguna disciplina. En todas las disciplinas que han poblado a la medicina en su conjunto, digo, ninguna disciplina ha reducido de manera tan drástica, de manera tan significativa la mortalidad como la anestesiología, llevando números, ¿sí? De uno cada 100 individuos en la década del 40 a uno cada 200.000 en la actualidad. Y eso es un dato muy interesante. Y si nosotros analizamos, presten atención a este dato, ¿sí? La historia de la farmacología de la anestesiología, veremos que los mecanismos de acción de los diferentes compuestos terapéuticos que utilizamos para promover la anestesia, digo, anestésicos, analgésicos, sedantes, tranquilizantes y las drogas que forman parte de ese combo ¿eh? Con el que realizamos nuestra intervención farmacológica, se mantiene prácticamente inmutable en los últimos 100 años. Sí, el anestésico más joven de la farmacopea tiene 80 años. Así que la drástica disminución de la mortalidad tal vez esté más relacionada con algo diferente a a la farmacología propiamente dicha. Y en efecto, ese algo es un poco, y en primer término, estudiar, entender cuáles son las causas, los puntos críticos en los que debemos reparar para disminuir nuestro desgrane, nuestra pérdida de pacientes. Hace poco se ha publicado un trabajo muy interesante de mortalidad global. Es un trabajo que ha estudiado la mortalidad perianestésica temprana en muchos centros veterinarios alrededor del mundo. Y cuando digo alrededor del mundo hablo de 4 continentes, 400 diferentes centros veterinarios, en la mayoría centros de primer nivel, universidades, es decir, que también representan un corte particularmente interesante de la realidad de la medicina que tal vez veterinaria, que tal vez no representa
lo que pasa en cada rincón, al menos de nuestra región o continente. Y juntó durante el periodo de estudio 55.000 casos, lo cual es un número muy interesante, ¿sí? Entonces, este trabajo, o en él pudimos ver que la mortalidad global es de el 0,7%. Es decir, que uno de cada 145 perros, ¿sí?, que son sometidos a un procedimiento quirúrgico mueren durante las primeras 48 horas del procedimiento. Es importante poder determinar cuáles son las causas que determinan esa mortalidad. Cuando estudiamos en qué momento acontece, dijimos primeras 48 horas, desde el momento que recibimos al paciente hasta 48 horas después de terminada la cirugía, vemos un dato muy importante y es que si bien es cierto que la mortalidad es alta, el 20% de esos individuos que mueren se mueren en el intraoperatorio, pero el resto de los individuos, el 80%, a grosso modo, de la mortalidad acontece en el posoperatorio. Y esto ya nos está dando una información muy relevante. La primera es que hay algo que acontece durante el intraoperatorio que deja de estar presente en el posoperatorio y que determina la mortalidad. Y tengamos en cuenta que todas estas muertes a las que hacemos mención refieren a muertes relacionadas con la anestesia, no relacionadas con la cirugía. Ves que viene el cirujano, se cortó la aorta, el perro se desangró y el perro está en este 0,7%. No, esos perros han sido sacados de la lista de mortalidad anestésica. Y una de las cosas que a mí me llama la atención de esto, bueno, digo, ¿qué pasa acá que no pasa acá? Bueno, acá el paciente está cuidado, está monitoreado, ¿sí? Nosotros sabemos que la anestesia elimina la capacidad del organismo de establecer una correcta homeostasis. Y por lo tanto, ¿sí?, cuidamos al enfermo. ¿Sí? Los pacientes anestesiados experimentan un deterioro de sus funciones orgánicas que pone en riesgo la autonomía de la vida. Pero al terminar la cirugía, gran parte de los reflejos o mecanismos de compensación fisiológicos se recuperan. Obviamente, muchos de ellos quedan deficientes o golpeados por el procedimiento en sí o por la patología subyacente, generando o promoviendo este, este desenlace, ¿eh?, por supuesto, indeseable. Cuando vamos a los gatos, nos encontramos con una situación totalmente semejante. Vemos que la mortalidad es similar y que los bichos se mueren en el posoperatorio. Posoperatorios en donde probablemente, ¿sí?, debamos lidiar con condiciones de enfermedad mucho más severas, con maniobras de soporte mucho más prolongadas, con personal mucho más entrenado, porque durante este periodo empiezan a hacerse presente, ¿sí?, los trastornos que se relacionan con los desbalances homeostáticos, ¿sí?, que se han incluso producido durante la anestesia, que como acabo de decir, eh, es un evento injuriante para el organismo, ¿sí? Los pacientes anestesiados van a experimentar inevitablemente trastornos asociados al acto anestésico, aún en pacientes sanos, que pueden poner en riesgo, ¿sí?, la vida. Y solo hablamos de aquellos trastornos que complican el escenario en las primeras 48 horas.
no tenemos idea porque no hay números ni estudios que nos digan cuál es la sobrevida de nuestros pacientes a largo plazo. ¿Cuántos pacientes que atraviesan una situación de cirugía, anestesia y cirugía, están vivos 4 a 6 meses después del procedimiento anestésico quirúrgico? ¿Y cuántos de ellos eh, tienen un desenlace desventajoso a consecuencia de los trastornos que ha experimentado durante el corto periodo de anestesia? No lo sabemos, pero se estima en números mucho más altos de ese 0,7% en el que está la medicina veterinaria global. ¿Por qué digo global? Porque cuando desmenuzamos eso y vemos qué pasa en los diferentes continentes y luego en los diferentes países, nos encontramos que los números varían mucho, con países en general con escuelas de formación muy tradicionales, con números bajitos y otros escenarios de trabajo con una menor tradición de especialidades e incluso déficit de infraestructura, lo cual sumado a una impericia determina situaciones muy desventajosas. Lo interesante de este tipo de estudios es que nos permiten desglosar y entender cuáles son aquellas situaciones que incrementan y cuáles son aquellas situaciones que protegen a nuestros pacientes ante el riesgo de mortalidad. Y fíjense, ¿no? Cuando estudiamos factores de riesgo, vemos que hay factores como la edad, el índice de la masa corporal, el ASA, que el ASA es un tema súper interesante porque el ASA lo que hace es determinar a través del estudio del paciente, ¿sí?, la condición física del mismo. Y clasificamos a los pacientes, no el riesgo anestésico, sino el estatus físico de ese paciente en función de esa revisación clínica que involucra el escrutinio de los perfiles hematológicos, cardiológicos, renales, hepáticos, etcétera. Básicamente todos aquellos o que son deteriorados por la anestesia o que pueden perjudicar el equilibrio hemostático del paciente durante la anestesia. Por ejemplo, tiene un paciente con una insuficiencia renal, ¿sí?, la farmacocinética de las drogas cambia, ¿sí?, básicamente porque la eliminación se ve alterada, porque el pH de la sangre está alterado, porque el comportamiento de las drogas es diferente en uno y otro tipo de individuos. Bueno, entonces el ASA es un factor muy importante que, como vemos acá, a medida que se incrementa el ASA del paciente, incrementa sustancialmente el riesgo de muerte, ¿sí? Estos gráficos se leen así, hay una línea central, todo lo que está en la línea no opera ni a favor ni en contra, todo lo que está, ups, hice lío, todo lo que está a la izquierda de la curva se constituye en un factor de protección y todo lo que está a la derecha de la curva se constituye en un factor de riesgo. Entonces fíjense de nuevo, como decíamos acá, a medida que el ASA, el compromiso del estado general del paciente, se incrementa, el riesgo de mortalidad es mayor. Pero ahora vamos a ver algo y un dato súper relevante de este mismo tema. Bueno, por ejemplo, nosotros definimos así rápidamente como ASA1, que son estos que están acá, un paciente normal. ASA2, un paciente con una enfermedad que no genera una sintomatología. El ASA3 es un paciente que tiene una enfermedad, pero con sintomatología. Por ejemplo, un paciente acá, tenemos un paciente con una insuficiencia mitral. El paciente tiene un soplo, pero está compensado. No hay taquicardia, no hay edema de pulmón,
no hay trastornos asociados a esa falla renal. Este paciente es el mismo paciente, pero con signos clínicos. Ahora síganme, ¿eh? Ustedes tienen acá un riesgo X. Y acá este riesgo se multiplica por 8. Quiere decir que el paciente ASA3 tiene 80% más de probabilidad de morir que un paciente ASA2. Entonces, ¿por qué es importante? Primero, para poder debatir con los tutores, con la familia del paciente, cuál es el riesgo que se enfrenta al intervenir a un individuo en estas características. Pero fundamentalmente porque entendiendo cuáles son los determinantes de un ASA3, ¿sí? Nosotros podemos convertirlo en un ASA2, compensándolo. Y eso se llama preparar la anestesia, conocer a nuestro paciente, generar un escenario óptimo, que en el caso que acabo de mencionar, viene un paciente con una insuficiencia cardíaca, una regurgitación mitral, con signos de congestión pulmonar, insuficiencia cardíaca, al que uno dice, ok, vamos a medicarlo, se le hace las drogas que corresponden, inotrópicos, diuréticos, se lo estabiliza y se lo lleva a una condición de estabilidad y reduce un 80% el riesgo de muerte. ¿De acuerdo? A veces que eso es posible y hay veces que eso no es posible. Por ejemplo, durante la emergencia, ¿sí? Uno tiene que tomar decisiones, como anestesia. Pero ya vamos a ver, ¿sí? que la programación es también un determinante de la mortalidad. Las pacientes que son eh, recibidos en situación de emergencia tienen una probabilidad de muerte mucho mayor a un paciente en donde uno planifica el acto anestésico. Pero fíjense qué interesante, lo que de nuevo nos muestra el estudio, y es que cuando una cirugía es no programada, el riesgo es casi tan importante como el del paciente en emergencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que analizar al individuo, prepararse, reflexionar, optimizar el tratamiento, no aplicar recetas, no tratar piómetras o cardiópatas, sino estudiar este perro con esta patología, este paciente con estas enfermedades concomitantes y ver cuál es el grado de impacto que sobre el organismo de este individuo tiene esta patología para poder titular adecuadamente ese protocolo y lograr el objetivo de disminuir la mortalidad. Que fundamentalmente eso es lo que tenemos que sopesar, que pensar, que analizar siempre. ¿Cuál es cómo yo contribuyo a disminuir o a incrementar el riesgo de mortalidad del paciente? Muy, muy importante tener esta postura ética e ideológica acerca de cómo encarar este procedimiento. Tranquilos, tampoco es que todos los pacientes que todos los pacientes se van a morir, de ninguna manera. Pero, ¿cómo logramos generar ese nivel de seguridad, de previsibilidad? Bueno, básicamente atendiendo a los protocolos o sugerencias que han demostrado disminuir la tasa de mortalidad. Básicamente eso. Hay que estar informados sobre eso porque, como les dije, eh, cada vez que nosotros realizamos una anestesia, inclusive en pacientes sin riesgo aparente, existe el riesgo real de complicaciones asociadas al procedimiento anestésico. Entonces ahora viene este concepto que a mí siempre me gusta dejar bien, bien en claro, y es que
La técnica anestésica debería definirse como un evento complejo y pautado en el que las drogas con propiedades anestésicas, ¿sí? Es el paso menos importante. Da lo mismo qué droga utilicemos, si estamos ahí para interpretar de qué manera la droga ha generado el impacto que buscamos. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque se los dije hoy temprano, no tenemos drogas que han cambiado el paradigma de la anestesia. De ninguna manera, ¿sí? Utilizamos las mismas drogas de siempre y cada vez la anestesia es más segura. ¿Qué convierte entonces a la anestesia en algo más seguro? Bueno, es indudable que no la droga que utilizamos, sino la manera en que interpretamos la condición del paciente y lo cuidamos durante el procedimiento. Y aquí surge un concepto crítico, fundamental, ¿sí? A la hora de sopesar esos determinantes a considerar para aplicar un protocolo anestésico, y es el grado o nivel de monitoreo. ¿Por qué? Porque sabemos que la anestesia va a impactar sobre el equilibrio homeostático del paciente, independientemente de la condición del paciente e independientemente del protocolo que ejecutemos. Todos los pacientes y todas las drogas generan, ¿sí?, un deterioro de la condición de la homeostasis corporal. Obviamente, cuando nosotros ponemos riesgo-beneficios, ¿sí?, los beneficios de generar la anestesia o de aplicar la anestesia siempre superan a los riesgos, porque hay procedimientos que no pueden hacerse sin la anestesia y tienen que hacerse. Entonces, en esos casos no hay elección, no es anestesia sí, anestesia no. Siempre es anestesia sí. La pregunta es ¿cómo? ¿En qué condiciones nosotros ejecutamos esa anestesia? Y para poder saber en qué condiciones, tenemos que entender algunas condicionantes importantes. Uno muy importante que también me gusta mencionar mucho es esta que leemos acá. Dice, la administración intramuscular de agentes anestésicos no es una anestesia ni cumple con las premisas básicas para ser considerado como tal. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque, y de ninguna manera estoy diciendo que no puedan emplearse drogas con propiedades anestésicas por vía intramuscular. Eso no solo se puede hacer, sino que lo hacemos todos los días, todos los días, ¿sí? Pero no podemos confundir, ¿eh?, la administración de drogas anestésicas o la inmovilización química que éstas promueven con un procedimiento anestésico. Y déjenme que les vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ustedes saben que nosotros, cuando estudiamos un evento, eh, estudiamos la distribución en la población que ejerce ese evento. Y por eso nosotros siempre decimos, bueno, ok, ¿cuál es la probabilidad de que lo que empleamos, de la manera que lo empleamos, produzca el efecto en la magnitud que lo deseamos? Y bueno, obviamente todo esto viene estudiado, por supuesto, desde la farmacología, pero fundamentalmente desde análisis matemáticos, estadísticos, que te dicen básicamente cuál es la probabilidad de que lo que vos haces o lo que tú haces se concrete. Entonces, fíjense, ¿no? Supónganse que nosotros estudiamos la acción de un anestésico en una población determinada. Sabemos que en general esos eventos se distribuyen normalmente y que en general hay una media poblacional que concentra, ¿sí?, ese punto que divide la población que responde de la población que no responde. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que llamamos la dosis efectiva 50, que dice, che, si usamos
esta dosis en toda esta población funciona, pero en toda esta población no funciona. Bueno, obviamente la medicina lo resuelve esto y dice, vamos a hacer así, no podemos tirar una moneda al aire para saber si va a funcionar o no nuestra propuesta terapéutica. Entonces, dice, bueno, nosotros nos acercamos, ¿sí? A la línea o al punto más cerca al infinito y vamos a capturar muchos más pacientes. Entonces dicen, ok, si nos vamos tres desvíos estándar hacia la derecha, nosotros vamos a capturar entre el 95%, más del 95% de los pacientes. Entonces esto ya deja de ser una moneda al aire, ya que con esta dosis, la dosis efectiva 95, vamos a capturar al 95% de la población. ¿Ok? Y lo vamos a hacer de una manera predecible y segura. Ahora bien, atenti. Nosotros sabemos que acá tenemos todos los perros del planeta Tierra. Que hay perritos acá, pero también hay perritos acá. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo este perrito que está acá y le doy la dosis para este perrito que está acá? Es muy probable que este paciente sea sobremedicado. No quiere decir que se va a morir, porque esta dosis, que es la que se sugiere, es una dosis que te dice, duermo al 95% de la población, pero, ¿sí? No mato casi a ninguno. Eso es lo que se llama el margen terapéutico de la droga, que es, ¿sí? La dosis propuesta, la dosis propuesta más alta, con la que mínima que produce mortalidad. Entonces, no es que es una dosis tóxica, ustedes imagínense que un paciente, póngase que ahora la línea esta habla del propofol, ¿sí? Entonces dicen, bueno, acá está 10 miligramos kilo. Pero acá hay un paciente que con 1 miligramo kilo se hubiera podido inducir. Estos 9 de más, indudablemente, van a generar un impacto sobre el organismo muy contraproducente. Y es por ello que la propuesta, por lo menos en la actualidad, ya no es dosificar las drogas en función de la literatura, sino definir de antemano objetivos claros que le pedimos a la droga y monitorear en tiempo real eso que pedimos para esta droga y administrar a una tasa de infusión que permitan encontrar ese punto de corte. Por ejemplo, y también hay que saber muy bien qué se le pide a la droga. Pero, por ejemplo, nosotros al Propofol le podemos pedir que inmovilice al paciente, que permita abrir la boca, que permita intubarlo, que al intubarlo evite el reflejo laringio traqueal. Y son todas dosis diferentes. Por eso es muy importante definir de antemano qué le vamos a pedir a la droga. ¿Sí? Porque, por ejemplo, tiene un paciente crítico. Van a hacer una inducción porque tienen que asegurar la vía aérea y para asegurar la vía aérea hay que intubar al paciente y para intubar al paciente hay que anestesiarlo. Entonces yo puedo decir, ok, este es un paciente crítico. Entonces voy a pedir al Propofol que solamente genere una ligera inconsciencia y me deje abrir un poquito la boca para yo poder hacer, por ejemplo, ¿sí? Una instilación con un anestésico local que evite el reflejo traqueal. Entonces yo puedo inducir a mi paciente o mantener un plano muy superficial, concretando mi objetivo de una inducción segura que permita la intubación, titulando la dosis del propofol. Cosa que no puedo hacer cuando administro una droga intramuscular. Yo cuando doy la droga tengo que definir de antemano la dosis que voy a administrar.
Si la dosis que doy es de 10 y el paciente necesitaba uno, ese paciente ya recibió 9 de más. Y esto es lo que pasa habitualmente cuando nosotros hacemos inyecciones intramusculares. ¿Sí? ¿Cuántas veces todos los presentes han estado en un escenario clínico en que se hace una inyección intramuscular predeterminada y se acontece exactamente lo que uno pretendía, buscaba? Ni más ni menos que exactamente eso que queríamos. Y en general, ya se los digo, ¿sí? Yo administro esta dosis, todos estos pacientes van a tener una respuesta predecible, pero todos estos pacientes van a experimentar una depresión un poco más mayor a la deseada, todos estos pacientes menor. Esto suma entre un 30 y un 40% de los pacientes. Entonces nosotros no podemos trabajar, ¿sí?, con una técnica que, que genere semejante nivel de fracaso. Ahora bien, si yo le pido a la inyección intramuscular de agentes con propiedades anestésicas que me inmovilice al paciente, me deje canalizarlo, le pido poco, no soy muy exigente con ese evento final que demando, probablemente involucre muchos más pacientes. Pero si yo le pido una inyección intramuscular, déjame que le abra la panza, le saque los órganos y lo vuelva a cerrar durante el tiempo que necesito a una inyección intramuscular, eso va a ser muy improbable que pase. No sé si van captando un poquito la idea del discurso, y es que obviamente tenemos que estar preparados para entender qué es lo que hacemos y generar propuestas acorde a las cosas que podemos lograr. Yo había mencionado que uno de los problemas inherentes al evento anestésico es el deterioro de las funciones orgánicas. Bueno, uno de los puntos más críticos a los que nos debemos enfrentar es el tema de el compromiso de la ventilación asociada a la anestesia. Algo prácticamente inevitable porque cuando uno administra un anestésico, ese anestésico produce una depresión del sistema nervioso central, y eso le pedimos que deprima el sistema nervioso central, por eso elegimos un anestésico. Esa depresión genera, ¿sí?, una falta o pérdida de reflejos de compensación. Por lo tanto, el paciente pierde la habilidad para responder ante demandas orgánicas y retrasa o anula sus respuestas. Además, los anestésicos, como actúan sobre la médula espinal, producen una relajación muscular. A veces no es una relajación muscular óptima, pero siempre hay relajación muscular. Y esa relajación muscular atenta contra la capacidad de generar una presión negativa a nivel intratorácico. La presión negativa a nivel intratorácica, que es producto de la acción de los músculos estriados, que forman parte de la mecánica respiratoria, básicamente los intercostales, el diafragma y los músculos abdominales, pierden, pierden fuerza. Entonces ya al generar una presión negativa intratorácica menor, movilizan una menor columna de aire. Esa disminución de la columna de aire, que se llama volumen corriente o volumen tidal, ¿sí?, la disminución del volumen corriente, ¿sí?, genera un, un déficit del intercambio gaseoso. Y nosotros tenemos básicamente como resultado de la mecánica ventilatoria el intercambio de dos gases críticos. Uno es el oxígeno, que es un ingrediente vital para la salud celular, y un ingrediente crítico, porque es un ingrediente que trabaja siempre muy
sobre el borde de la deficiencia. Por eso uno tiene que respirar todo el tiempo, durante toda su vida, muchas veces por minuto, para mantener la oferta de oxígeno adecuada. Y, y además, esa, esa ventilación, además de aportar el oxígeno, tiene la misión de eliminar el dióxido de carbono, que es uno de los residuos del metabolismo del oxígeno. Entonces, cuando el paciente disminuye el volumen corriente, ¿sí? Mete menos oxígeno y saca menos dióxido de carbono. Y bueno, y eso produce indudablemente trastornos. El principal trastorno que produce es la hipoxemia, que es un evento crítico, porque en muy poco tiempo un paciente hipoxémico se convierte en un paciente crítico y si la hipoxemia perdura, obviamente es incompatible con la vida. Entonces, la anestesia resuelve este problema, pero durante la anestesia. ¿Cómo? Bueno, aumenta la fracción inspirada de oxígeno. Utiliza diferentes interfaces, diferentes estrategias para que la reducción, el compromiso ventilatorio que experimenta el paciente durante la anestesia no se exprese como hipoxemia. El tema es que no es tan sencillo. Es cierto que incrementando la fracción inspirada de oxígeno, mediante un suplemento, una mascarita, un tubo endotraqueal, un circuito anestésico conectado al paciente, ¿sí? Eh, nosotros incrementamos el ingreso de oxígeno. Pero la superficie del pulmón que intercambia gases es la misma. Por lo tanto, cuando yo lo dejo al paciente respirar aire ambiente, va a experimentar la hipoxemia. No durante la anestesia, pero sin lugar a dudas durante el periodo de recuperación. Y acuérdense lo que les mostraba hoy temprano y es, la mortalidad no es tanto en el intraoperatorio como en el posoperatorio. Bueno, si lo analizáramos desde el punto de vista de la saturación de oxígeno, podríamos decir, ¿sí?, que en un evento anestésico cuidado, la hipoxemia, sobre todo en pacientes con pulmones sanos, es prácticamente imposible, pero afecta, según los estudios, entre un 30 y un 60% de los pacientes durante la recuperación, es decir, que entre 3 y 6, depende los puntos de corte que utilicemos para definir el problema, ¿no? Eh, pero entre el 30 y el 70%, 60% de los pacientes experimentan hipoxemias posoperatorias transitorias durante la recuperación. ¿Cuál es el origen de ese problema? Básicamente, el deterioro de la función pulmonar, que viene como consecuencia, entre otras cosas, de un colapso pulmonar, un fenómeno que llamamos atelectasia, que convive con el acto anestésico, ¿sí? Por muchas razones, y que obviamente si no se evita, se presenta, si no se trata, puede complicar, no es algo matemático, no es que siempre que está presente complica, pero indudablemente es mejor no experimentar el desafío que propone llevar adelante la vida con un deterioro de la función pulmonar que sin ella. Por eso es muy importante que, que atendamos las causas e incorporemos, obviamente, no solo el conocimiento, sino el equipamiento necesario para tratar de mitigar este impacto. Que de nuevo, en pacientes con pulmones sanos, es, no digo despreciable, pero es una fuente de complicación escasa. Pero en pacientes críticos, en pacientes con comorbilidades, ¿eh?
por supuesto, que esto puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Otro punto muy importante a considerar es el impacto que tienen las drogas anestésicas sobre el equilibrio hemodinámico. De nuevo, todos los protocolos anestésicos afectan el equilibrio hemodinámico porque las drogas actúan sobre los receptores periféricos que gobiernan la funcionalidad del corazón, cronotropismo, inotropismo, ¿sí? Y el tono vascular, todos. De hecho, nosotros clasificamos a los anestésicos en función de la relación del deterioro de la función cardiovascular, dosis dependiente que experimentan los pacientes. Así que bueno, de nuevo, en pacientes enfermos, hasta 3 o más, el evento clásico del desequilibrio hemodinámico, que es la hipotensión, tiene una prevalencia que supera el 70%. ¿Sí? Que prácticamente estará presente siempre, es algo que va a estar ahí. Y si no está es porque no lo supimos ver o encontrar. ¿De acuerdo? Pues es muy importante. De nuevo, conocer cuáles son los factores determinantes, cómo se expresan, para poder operar sobre ellos de manera anticipada, ojalá, o en tiempo real, si fuese necesario. Para eso hay una sola manera, que es identificando el evento, monitoreando al paciente. Y por eso recalcamos la necesidad de realizar un monitoreo constante del paciente. Pero ese monitoreo debe comenzar antes de decidir cuál va a ser el protocolo anestésico para poder anticiparnos a los potenciales conflictos, trastornos que proponga o que produzca nuestra propuesta terapéutica. ¿Sí? Y yo dije hoy temprano, la droga es lo de menos. Y es verdad, es lo de menos. Pero hay situaciones en particulares en que alguna droga tiene un perfil farmacocinético que se convierte en una ventaja o en un factor de protección en algún caso clínico en particular. Y obviamente hay que entrenarse para poder detectar esos, esos casos particulares. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, lo digo en voz alta, el isoflorano, el sevoflorano, o incluso el isoflorano o el propofol, no hay grandes diferencias, no hay diferencias. De hecho, los estudios que se hicieron comparando las drogas no dan diferencias, pero en situaciones muy particulares, ¿sí? Uno podría definir el éxito o el fracaso. Por ejemplo, usted tiene un paciente con una enfermedad pulmonar severa y eligen un anestésico inhalatorio versus el propofol, que va por vía intravenosa, que no necesita de la ventilación para actuar. Obvio que un paciente que no tiene pulmones, el anestésico inhalatorio no es una buena elección. ¿Se entiende? Bueno, todo eso es muy, muy importante y a considerar. Entonces, bueno, hay situaciones bien puntuales, pero en términos generales la droga no va a ser lo que defina el resultado. Pero, si ustedes están ahí monitoreando al paciente, entendiendo cuáles son los problemas o trastornos que afronta nuestro paciente como consecuencia del protocolo, lo saben reconocer, lo saben diagnosticar y obviamente lo saben tratar, empezamos a entrar en un terreno en el que los riesgos se reducen de manera ostensible. Y finalmente, la hipotermia. La hipotermia es probablemente el problema más acuciante con el que nos encontramos. Eh, Acontece en prácticamente la totalidad de los procedimientos anestésicos y es un determinante de complicaciones muy, muy, muy significativo. Te imagínense que
¿Vieron cómo es? Nosotros no tenemos una temperatura corporal, sino que el organismo tiene diferentes temperaturas. Por ejemplo, hay una temperatura central, que es la que gobierna las funciones endógenas, pero luego toda la sangre que circula por la periferia, las masas musculares, etcétera, tiene una temperatura menor. Y el organismo, en pacientes sanos y despiertos, no anestesiados, tiene mecanismos termorreguladores que mantienen separada la sangre, que mantienen los mecanismos de producción de calor activos, los mecanismos de conservación de calor activos. Cuando nosotros anestesiamos a un paciente, gran parte de esos mecanismos, ¿sí? Primero, que compartamentalizan el flujo sanguíneo se pierden, la producción de calor, que depende básicamente de la actividad muscular, se pierde, acabamos de decir que los anestésicos son relajantes musculares, ¿sí? Y los mecanismos que activan respuestas, esos umbrales, ¿sí? Que son súper refinados en pacientes no anestesiados, menos de una décima de grado alcanza para que activemos, ¿sí? O los mecanismos de pérdida de calor o los mecanismos de conservación del calor. Y en los pacientes anestesiados todo eso se pierde. Entonces se mezcla la sangre fría con la caliente. En menos de 5 minutos tenemos un descenso muy, muy brusco de la temperatura corporal, que obviamente luego se va agravando conforme pasa el tiempo. Hay agravantes como el índice de la masa corporal, la superficie corporal expuesta, el tipo de procedimiento quirúrgico. No es lo mismo operar una rodilla que un abdomen, porque al abrir la panza la pérdida de calor es mayor y la superficie expuesta a la temperatura ambiente también es mayor, etc. Entonces, bueno, este es un problema muy, muy serio. Hay maneras de mitigarlos, ¿sí? El protocolo más característico, más difundido, es aquel que propone, ¿sí? eh, disminuir la diferencia de temperatura central y periférica antes de la inducción y luego emplear mecanismos de calentamiento activo, como por ejemplo utilizar circulación de aire caliente, que dicho sea de paso es el mecanismo más eficiente de los que tenemos a disposición. Y finalmente, hacer un abordaje muy, muy, muy sistemático del protocolo anestésico, tratar de incorporar una lista de actividades. Nosotros habitualmente lo que hacemos es proponer una serie de pasos que deberán estar presentes independientemente de la condición del paciente e independientemente del protocolo que vayamos a elegir. Gran parte de estos pasos radican en estudiar al paciente, determinar el estatus físico a través de la revisación clínica y el escrutinio de los diferentes órganos y sistemas a través de los diferentes análisis y estudios, eh, y clasificar al paciente. A continuación, ¿sí? Hacer también un repaso de cuáles son los instrumentos que vamos a emplear, cuáles son el nivel de refinamiento de los equipamientos que vamos a utilizar, constatar que esos equipamientos estén en forma para cumplir con la misión que le vamos a asignar, para lo cual hay que también generar y seguir reglas y constatarlas, ¿sí? Por ejemplo, una tontería, ¿sí? No alcanza a tener un tubo de oxígeno. El tubo de oxígeno tiene que estar lleno de oxígeno, ¿sí? Entonces muchas veces, ¿sí? Si uno duerme al paciente y cuando abre el oxígeno está vacío, el oxígeno se abre antes, se constata y todo eso se va tildando, ¿eh? Uno va diciendo, ok, esto está hecho, esto está hecho, esto está hecho. Y fíjense la lista de cosas que proponemos. Drogas de emergencia, capacidad del equipo médico de resolver problemas o situaciones de emergencia como las que implican la aplicación de maniobras de resucitación cardiopulmonar, el cálculo de la dosis, algo que a los veterinarios nos cuesta tanto,
amigarnos con la matemática, eso hay que hacerlo con tranquilidad antes de que el paciente esté anestesiado. ¿Sí? Como ven, diseñar el protocolo anestésico, no es decir, le doy propofol o ketamina, no, no, es si el paciente necesita elevar la frecuencia cardíaca, porque se deteriora como consecuencia de este evento, este evento, este evento. Tengo tantas opciones. ¿Cuál voy a elegir? ¿A qué dosis lo voy a hacer? En este paciente, ¿cuánto tengo que cargar? Todo eso tiene que estar antes, porque en el momento, ¿sí? Se pueden cometer errores y esos errores cuestan vidas. Está demostrado, que en situaciones de emergencia, una de las principales causas de mortalidad es un mal cálculo de dosis. Imagínense, un mal cálculo. Cargué mal una jeringa y lo maté. Le daba algo para salvarlo y lo mato. A tal punto es un problema, no de la veterinaria, de la medicina, que en la actualidad las drogas de emergencia en medicina humana vienen precargadas. No tienen que hacer nada más que administrarlas. Pero claro, los médicos tienen una ventaja y es que las personas son todas más o menos parecidas. Nosotros tenemos un gran problema, sobre todo cuando trabajamos con perros, que tienen un dimorfismo impresionante, increíble. Y algo muy importante que tenemos que mencionar es el tema de la ficha anestésica. Todo tiene que quedar registrado, todo tiene que quedar registrado para poder hacer evaluaciones retrospectivas y poder entender qué ha pasado cuando las cosas salen bien y cuando las cosas salen mal. ¿Sí? El tercer paso involucra a la premedicación anestésica y todas aquellas maniobras que hacen parte de la compensación del paciente o el cambio de estatus físico, como habíamos mencionado, cuando necesitamos pasar un paciente de ASA 3, ASA 2, de ASA 4, ASA 3, etcétera. ¿De acuerdo? Todo eso debe ser implementado. Y ahí es donde nosotros decidimos cuál va a ser el protocolo anestésico preanestésico. Y bueno, ahí tenemos nuestro repertorio de drogas. Y bueno, elegiremos en función de las necesidades que necesitamos. Si necesitamos tranquilizar al paciente, si esa tranquilización o sedación tiene que ser leve, moderada, severa, porque cada una de las diferentes alternativas ¿eh? Eh, eh, aportan diferentes tipos de resultados o procesos finales. Otro tema relevante o mejor, el paso siguiente, una vez que el paciente está premedicado, es definir la inducción de la anestesia, que vendría a ser el momento en que uno hace que el paciente transite de la conciencia a la inconsciencia. Y fíjense, dice, asegurar un monitoreo del paciente, realizarlo solo en pacientes preoxigenados, realizarlo preferentemente en pacientes con acceso vascular, todas maniobras que tienden a anticipar, a prevenir problemas, pero a anticiparse a la eventual aparición de problemas. Tenemos que estar listos. Esto es diseñar un protocolo anestésico. Es en el momento de la inducción en donde uno asegura la vía aérea, que hay diferentes métodos. En su momento, cuando hagamos charlas un poco más profundas, obviamente vamos a darle un especial debate a este tema. Luego viene el mantenimiento. Bueno, ahora tengo el paciente, ahora lo tengo que mantener. Yo he titulado la inducción, ahora tengo que titular el plano anestésico. Hay diferentes maneras de lograr el objetivo de mantener a un paciente anestesiado. Básicamente nosotros dividimos esas alternativas en anestesia inhalatoria y anestesia intravenosa. ¿De acuerdo? Pero en todos los escenarios, el mantenimiento implica la administración de drogas analgésicas que persiguen, obviamente, durante el intraoperatorio, mitigar, disminuir, atenuar la respuesta al estímulo quirúrgico, pero a su vez preparar el organismo para que en el momento de la recuperación el paciente encuentre confortable. ¿Sí? Ese es el principal desafío que nosotros enfrentamos a la hora de realizar un procedimiento anestésico y es por eso que nuestro paso de recuperación implicará obviamente la evaluación
de los diferentes niveles de analgesia. ¿Sí? Eh, en ese periodo de recuperación, que es nuestro sexto paso, ¿sí? Habíamos dicho, ¿no? El paciente debemos garantizar en el momento de la recuperación la oxigenación, una segura retorno al control homeostático, de funciones fisiológicas. Obvio que mencionábamos al tema del chequeo de la analgesia. Este es un punto crítico, probablemente sea el punto más significativo que ha experimentado en términos de evolución la medicina veterinaria, al menos en el territorio del manejo del paciente quirúrgico, que es el manejo del dolor. ¿Sí? Para lo cual también incorporamos estrategias de cuantificación a través de escalas de medición que nos permiten saber si estamos haciendo las cosas bien, mal, si es correcto o incorrecto, si necesitamos mejorar o podemos relajarnos y quedarnos tranquilos. ¿Sí? Entonces, las escalas, que son especies específicas, deben ser siempre traídas a nuestro escenario de trabajo. Y el último punto, obviamente, es el momento del alta del paciente. Ya ven que se hace un seguimiento un paso a paso y que cada uno de estos pasos se encuentra reglado, se encuentra estandarizado. Y todas esas maniobras de estandarización persiguen el objetivo de disminuir nuestro principal problema, que es la reducción de la mortalidad anestésica. Muy bien, quería un poco abrir el debate con una charla que presentaba, ¿sí? De manera general este desafío que representa, como decíamos, establecer el protocolo anestésico. Así que bueno, un poco compartir estas ideas. ¿Me quedé solo? Muy bien, doctor. No, aquí estamos. Eh, pero parece que no hay preguntas por el momento. Así ¿Qué Bueno, que los tal? invitamos a todos a preguntar. Ujú. ¿Qué tal? ¿Hay alguna duda que quieran hacerle al doctor Pablo Otero? Pueden escribir en el chat. muchísimas gracias. Ahí Magali pregunta, y la respuesta, Maga, ahí medio que se los dije hoy, ¿no? No hay evidencia de que la inhalatoria y la activa sean diferentes en términos de mejor o peor. No, no la hay. Eh, de todas maneras, eh, sobre todo los más jóvenes, tienen que estar preparados para entender a la activa como el futuro de la anestesia. ¿Sí? Ustedes saben que los agentes inhalatorios están ya, sabemos que impactan negativamente sobre la atmósfera y hay planes bien concretos de eliminarlos del arsenal terapéutico, así que en el futuro no estarán disponibles como alternativa, por eso la TIVA va a ocupar al menos hasta que algo nuevo la reemplace el escenario. Calculo que los jóvenes van a tener que enfrentar este desafío. No creo que lo vivamos inmediatamente, pero ya tiene fecha de caducidad la anestesia inhalatoria, eh, al menos en países como los de la Comunidad Europea. Doc, en felinos había leído que el uso de Propofol en TIVA está un poco contraindicado. El uso de Propofol en gato. Bueno, el gato es un paciente que tiene déficit
para metabolizar algunas drogas. Tiene básicamente un trastorno en la glucuronidación y, y el propofol es una droga que utiliza estos mecanismos para ser eliminado. No está contraindicado. En general, no es una buena elección para procedimientos de larga duración, pero es una alternativa. Cuando se maneja anestesia activa, sí o sí se tiene que sondear. Bueno, les comentaba, ¿no? Que, que uno de los problemas de la anestesia en cualquiera de sus versiones es el deterioro de la función pulmonar y que hay maneras de mitigar el impacto negativo de la anestesia sobre la función pulmonar. En general, todas esas estrategias emplean a la ventilación controlada y para realizar ventilación controlada hay que intubar al paciente o sondearlo, como tú dices, siempre. Así que en general es una maniobra de seguridad que puede obviarse en algunos procedimientos. Usted, por ejemplo, anestesian a un paciente para hacer una radiografía, es una anestesia, pero pueden mantener la ventilación espontánea, si es de corta duración, ¿sí? Pero bueno, hay que tener en cuenta, ¿sí?, que el paciente anestesiado con una vía aérea desprotegida puede regurgitar, vomitar, hacer una falsa vía, una neumonía, que es una tragedia importantísima. Entonces, obviamente, en esos casos, uno se arrepentiría de no haber sondeado al paciente. A ver, que no veo nada. Dice, gracias. Una duda respecto a la terminología. Muchos médicos no utilizan el término protocolo, ya que prefieren utilizar el término plan anestésico. ¿Qué opinión le da ello? No tengo opinión, Luis. No lo sé. No creo que haya diferencia, es un tema semántico. Pero si me iluminan, fantástico. Excelente, gracias. También. Sí, el tema de Laura, Cristina, el tema de la anestesia libre de opiáceos. Es cierto, es una discusión que se ha instalado en la medicina veterinaria. Creo que los opiáceos son drogas con propiedades maravillosas, han llegado a resolver problemas muy, muy serios en la historia de la humanidad hace ya 4.000 años y, y excluirlos así de manera arbitraria, por moda del protocolo, no es una buena alternativa. Es cierto que reducir o utilizarlos apropiadamente es un desafío, pero lo es para todas las otras drogas también. Sí, no soy un apasionado de la anestesia libre de opiáceos, pero obviamente no utilizamos nada que no sea necesario. Entonces, muchas veces no son necesarios y no se utilizan. ¿Cuándo usar vasopresores? Ya después de realizar, sí, acá Ricardo, muy interesante. Bueno, los vasopresores se utilizan básicamente cuando los condicionantes del déficit hemodinámico se relacionan con el tono vascular. Algo bastante frecuente porque, como dije temprano, eh, las drogas anestésicas son vasodilatadoras y en general ahí tenemos un desequilibrio que, como bien menciona Ricardo, luego de una fluidoterapia adecuada, los vasopresores son droga de elección. Sí, Miriam, el momento de evaluar la analgesia es cuando el paciente recobra la conciencia. Ese es el momento de utilizar los scores de dolor. Tadeo pregunta, ¿la analgesia multimodal? Sí, siempre buscamos combinaciones de drogas para hacer más eficiente nuestra propuesta terapéutica. En el capítulo analgesia, ¿sí?, el asegurar
un efecto adecuado, que obviamente se traduce en confort para el paciente, es crítico y el abordaje multimodal es sin duda una muy buena alternativa. Ah, muy bien, William, muy bien. Protocolos analgésicos, muy bien. Muchas gracias por su tiempo. Paciente obeso es considerado ASA2. Bueno, vieron que yo decía que, que el índice de masa corporal era un factor de riesgo. Y efectivamente el sobrepeso es un condicionante, dependiendo del grado de morbilidad que genere la obesidad, incluso el paciente puede ser clasificado como ASA3, como bien comenta María. Muy bien. Literatura, bueno, sí, hay infinidad de ofertas. Y por suerte la internet nos da acceso a casi todo. Nosotros tenemos un libro, ¿sí?, que plantea un poco estas cosas que estamos acá mencionando, que llamamos de protocolos anestésicos en pequeños animales, que tiene un poquito esta visión que he tratado de darles en sus eh, inicios. Doctor, si tuviera un paciente con una diarrea marcada, además de un fallo cardíaco, deseo colocarle una sonda de oxigenación. ¿Cuál podría ser los anestésicos más recomendados? Ok, Patri, yo diría que depende un poco de la condición del enfermo y de su carácter. Eh, no me gusta tampoco hacer como tirar recetas, porque de nuevo, no son las drogas. La misma droga empleada de diferente manera puede lograr o puede permitir lograr el objetivo. Así que, bueno, si los pacientes son cardiópatas, hay que ver qué tipo de cardiopatía. Porque no es lo mismo un paciente, ¿sí?, con una falla izquierda, con una falla derecha, con una regurgitación mitral o con una insuficiencia aórtica. Son diferentes pacientes y meter todo en una bolsa cardiópata es muy, muy peligroso. ¿Cómo influye la anestesia regional en la actualidad sobre la seguridad posoperatoria? ¿Se sabe cuándo? eh, y si sabe cómo será esta con ayuda de los nuevos software IA de implementar la ejecución de estos mismos. La anestesia regional se presenta como un factor de protección que ha demostrado reducir la mortalidad perioperatoria. Así que efectivamente es un recurso muy, muy valioso. Con respecto al rol que la inteligencia artificial genere sobre la ejecución de los bloqueos, pienso que ya hay bastantes experiencias y prototipos que muestran que, que son tiempos interesantes los que tenemos por delante y que sin duda se verán beneficiados por la incorporación de estas tecnologías. Sí, pienso que sí. ¿Qué piensa usted del equipo concentrador de oxígeno para anestesia? Me parece una muy buena alternativa. Hay muchos, ustedes saben que los concentradores generan altas fracciones inspiradas de oxígeno y, y muchos de los equipamientos en la actualidad, incluso que trabajan con ventiladores, permiten movilizar el ventilador a partir del concentrador de oxígeno, o incluso hay muchos que usan turbinas, entonces se independizan de la presión de oxígeno para movilizar el respirador, así que es una muy buena alternativa. Disculpe, ¿usted ha tenido experiencia con Senalfa? Bueno, sí, no mucha porque no la tenemos en Latinoamérica todavía, perdón, en Sudamérica todavía disponible. Son drogas que combinan
Así mitigan o pretenden mitigar los efectos vasculares periféricos de los agonistas alfa-2 sinápticos. Todavía faltan un poco de estudios no financiados por las empresas patrocinantes para entender un poquito cuál va a ser el rol significativo en la anestesia y en el uso de estas drogas. Uno de los objetivos. Eh, Uno de los objetivos, sí, además, sí, la pregunta es de Luis Areas. Eh, si la premedicación lleva analgésicos, además utilizamos analgésicos en el intraoperatorio y la respuesta es que sí. Se recomienda uso de opiáceos considerando que son depresores. Sí, sí. Durante la anestesia, la depresión respiratoria es algo que nosotros podemos controlar y manejar. Así que en términos generales, digamos que no es una gran preocupación. Y sí, hay que priorizar la analgesia cuando la analgesia es a base de opiáceos. Si estos llegasen a producir un deterioro adicional de la respiración, pues nada, se lo ventila y listo. ¿Qué opina sobre el manejo de bajos flujos de oxígeno 10 a 15? Últimamente leo mucho esa corriente. Sí, bueno, el flujo de afresco depende de varias cuestiones, fundamentalmente del circuito anestésico empleado. Cuando se emplean circuitos circulares que permiten la reinhalación, los bajos flujos permiten reducir el consumo anestésico y hacer bastante más eficiente el manejo de los gases invernadero. Así que efectivamente es una tendencia con la que yo personalmente estoy muy de acuerdo. Acá preguntan si los viejitos llevan menos dosis. Bueno, de muchos fármacos sí, de otros tantos no tanto. Lo que determina más que la edad es el impacto de la edad sobre el organismo del paciente. Entonces, de nuevo, hay que volver al origen, hacer un escrutinio del estatus físico de ese paciente y ver eventualmente cómo se ha deteriorado la, la capacidad para metabolizar o eliminar las drogas. ¿Sí? Hay indudablemente situaciones propias de la edad que hacen a los pacientes más sensibles a las drogas. Eso sin lugar a dudas. Para la bradicardia, Rafael, las drogas de elección tenemos dos alternativas, así súper populares, o la atropina o el glilicopirrolato. La atropina es la droga de elección y efectivamente la bradicardia puede ser un promotor de hipotensión severa, por lo tanto hay que considerarla siempre como una causa determinante. Tenemos un paciente que tiene que entrar en el procedimiento anestésico de manera repetida por problemas postoperatorios. ¿Qué posibilidad hay de que se comparta de manera similar entre anestesia y otra? Hay que ver cuánto tiempo pasa entre un procedimiento y el otro, pero porque si pasan minutos, podría haber una acción aditiva, pero si no, si la droga se ha depurado, por ejemplo, si ustedes usan un inhalatorio, ¿sí? Y hoy, y lo tienen que volver a usar mañana, dentro de 6 horas, obviamente el paciente no tiene ningún residuo de esas drogas. ¿Qué opina el remifentanilo y su estabilidad hemodinámica? Bueno, el remifentanilo es una droga con un perfil farmacocinético muy adecuado. Opino que es una alternativa fantástica para la administración de analgésicos intraoperatorios y que efectivamente bien manejado permite mantener el equilibrio hemodinámico, pero acuérdense que ese equilibrio o desequilibrio hemodinámico está más relacionado con las drogas anestésicas no analgésicas y la condición del enfermo. Así que no es que el remifentanilo garantizará equilibrio hemodinámico, no, de ninguna manera. Y encima es bradicardizante.
En pacientes que determinan alguna patología relacionada con el corazón, es mucho más seguro el uso de benzodiazepinas o podremos usar fármacos. De nuevo, eso es muy variable, pero efectivamente, eh, la, la- las benzodiazepinas, ¿sí? Son drogas que tienen un impacto relativamente moderado sobre el sistema cardiovascular. Entonces, eh, cuando el paciente tiene un trastorno severo, podrían ser una alternativa adecuada. Y hay que considerar, obviamente, que los agonistas alfa presinápticos generan un efecto de vasoconstricción, aumentan la poscarga y en situaciones, por ejemplo, como cardiopatías con déficit de volumen minuto por regurgitación valvular, obviamente serán contraproducentes y hay que considerar de manera adecuada ¿cómo se llama? La titulación de estas drogas o incluso sacarlas, ¿sí? Buenas, ¿qué opina usted del tramadol con manejo del dolor intraoperatorio? Según los estudios en caninos no se metabolizan por completo. Bueno, el tramadol en caninos no es una droga analgésica adecuada. Para el intraoperatorio, obviamente, ha sido descartado. Así y para el posoperatorio tampoco es una droga que tenga un buen predicamento. No es algo que se emplee en la actualidad. Doc, ¿qué opinión tiene de las concentradoras de oxígeno en anestesia? Lo vimos hace nada, Omar. Funcionan perfectamente, me encanta la idea del concentrador de oxígeno. Sí, sí, sí. Algunos recomiendan anestesiar en base peso ideal, otros reducir peso del tumor. Bueno, importante eso, Selene. Efectivamente, administrar las drogas en función del peso ideal es una muy buena alternativa y es algo que se propone en términos generales. Acuérdense que hemos dicho que independientemente titulamos la dosis de los anestésicos. Después las otras drogas, sí, se tratan de dar en función del peso ideal. Sí, sí, sí. Con pacientes con tumor y obesidad, estaba leyendo que algunos recomiendan Sí, ya lo vi eso. Buenas noches, doctor. Gracias por la charla. De nada, un gusto enorme. Qué difícil elegir las drogas para premedicar cuando somos alfa 2 dependientes. Sí, Analía, efectivamente, pero somos alfa 2 dependientes porque son drogas fantásticas para la premedicación. Así que bueno, nosotros las utilizamos mucho, mucho, mucho. Buenas tardes. Una consulta recomienda utilizar anestesia inhalatoria o TIVA en animales adultos. No hay una recomendación, no hay una línea, ¿sí? Acuérdense que el único punto en el que probablemente sea una decisión crítica es eh, cuando hay patologías pulmonares severas. Y tan beneficioso sería el bloqueo del cartílago cricoides de manera externa versus aplicación de lo que no. No, hacer la punción cricotiroidea para hacer la anestesia, no, es una maniobra invasiva. Re- No, eso se reserva para situaciones muy, muy críticas en donde se necesita una vía aérea dificultosa, etcétera, pero si no, 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 no. La aplicación tópica es la maniobra de elección. Eh, Luis pregunta, al momento de realizar la inducción con Propofol, ¿lo diluye? Y la verdad es que no, a no ser que tenga pacientes muy comprometidos, en donde yo quiero hacer una titulación muy refinada, o pacientes de muy escasa talla corporal. Entonces, en esos casos es una muy buena alternativa. Bueno, llegamos al final. Excelente charla, muchísimas gracias a todos ustedes. Un gusto como siempre. Gracias por las preguntas, el debate y la
la participación de todos y de todas. Gracias, doctor Pablo Otero, por una gran disertación. Nos genera también un gran placer compartir este momento escuchándolo hablar sobre el uso de la anestesia y los compromisos que implican, ¿no?, la aplicación de estas anestesias. También, por otro lado, hacerles recordar a cada uno de ustedes que el 24 y el 27 de este mes se va a abrir un simposio gratuito organizado junto a ICP Córdoba, también con Remevet y Vetwork Education. Una gran alianza, como ya saben, en la educación veterinaria, que atraerá sorpresas y novedades para toda Latinoamérica. Y bueno, esto sería todo por hoy. Muchísimas gracias y por la participación. A Y a ustedes, usted, muy buen doctor, muchas gracias. descanso. Bueno, muchas gracias. Saludos para todos, para todas. Un gusto y nos vemos pronto. Cuídense mucho. Chao, chao.